se entiende por coyuntura el cruce de varios procesos, ¿no es cierto? Y se supone que ese cruce de varios procesos va a dar lugar a una situación nueva. Esa es la idea, ¿no? Entonces, basándonos en ese, yo diría, ¿cuáles son los procesos más importantes que se están dando en el Perú en este momento? Uno, evidentemente, el de la lucha contra la corrupción, que en realidad yo lo concretaría y lo estrecharía en este momento al conflicto entre el gobierno y las fuerzas que lo apoyan y el fujimorismo, fundamentalmente, ¿no? Eso es un proceso. El otro proceso que está, que no surge todavía, sino que es, como dirían los sociólogos, subterráneo, ¿no? Es el que se da en el conflicto social, que es fundamental en este momento entre los grandes proyectos del gobierno, auspiciados por fundamentalmente mineros, y las poblaciones locales del Perú. Y el tercero, diría yo, es el conflicto internacional, que actualmente se centra en Venezuela, tiene su centro nuclear en Venezuela y que compromete a muchas fuerzas internacionales, entre ellas el denominado Grupo de Lima, del cual Perú forma parte, ¿no? Diría que esos son los tres procesos que se están dando, y los tres se cruzan, se entrecruzan. Instituciones no hemos tenido nunca, sino que me digan cuáles son. Lo que se llama instituciones, porque la palabra institución tiene dos definiciones. Una, que es una definición organizativa. Entonces yo entiendo por una institución el Colegio de Abogados. Es una institución que representa, se supone que esa es un ente organizado que engloba a un sector de la sociedad. Y la otra definición de institución es aquella que tiene que ver con las costumbres enraizadas en una población, ¿no? Yo no debo pasarme una luz roja de tránsito, eso está institucionalizado. No debo robar, está institucionalizado. Debo rechazar sobornos, eso está institucionalizado. Ninguna de esas instituciones ha existido nunca en el Perú. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué crisis institucional hablamos? Probablemente se refieran al sistema político, por ejemplo, al Congreso, o por ejemplo, a las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y el sistema judicial. Y el sistema judicial y todo lo demás. Entonces, el problema del Perú es que tiene un conjunto de, volvemos a la idea, de instituciones, ya no en el sentido de costumbres aceptadas, legitimadas, enraizadas, sino de organizaciones públicas. En este caso nos referimos a las organizaciones públicas del Estado. Pero todos sabemos que el Estado peruano nunca representó al Perú. Nunca. Desde el periodo colonial y el republicano. Entonces quizá estemos asistiendo a más de lo mismo, digo. Volvemos al asunto de la semántica, ¿no? Porque, ¿qué entendemos por democracia? Digo yo. Entonces, si la democracia es el gobierno del pueblo, yo no creo que este sea un gobierno del pueblo. Que lo elijamos obligatoriamente cada 5 años es otra cosa. Si a mí me dicen, ¿tú votaste por el señor Vizcarra? Yo respondo, probablemente sí, yo voté por el señor Vizcarra, aunque Vizcarra no ha sido resultado de una votación. Voté por el señor PPK. Muy bien, pero
eso no significa necesariamente que el señor PPK me haya representado nunca. Porque el sistema político impuesto en el Perú, que es obligatorio, porque aquí el voto es obligatorio, nos impone determinadas decisiones que adoptamos para que no nos multen. Por ejemplo, ir a votar. Cuando voy a votar, tengo que votar por alguien. Y en el 90% de los casos decido en la cola por quién voy a votar. Por lo menos en países como Chile, Colombia, uno puede decir, bueno, esos gobiernos representan a alguien que por lo general es un 20% de la votación o un 30%, porque hay un 40% de no concurrencia a las elecciones como promedio. En Chile me parece que en las últimas elecciones 40% de la población no fue. En el Perú van todos. Claro, siempre hay un promedio de gente que no va, pero la mayoría van, pero van porque están obligados. Entonces, lo menos que podemos decir es que esa decisión es dudosa. Y por tanto, si esa decisión básica es dudoso todo el sistema político. Sin hablar de todo lo demás, ¿no es cierto? Es decir, de los candados, las llaves, las claves de las cuales está poblado el sistema. Por eso yo siempre a la gente que me plantea ese problema les digo, compara a un elector del Reino Unido, Gran Bretaña, donde el voto no es obligatorio, con un elector del Perú. Si yo soy un elector en mi distrito electoral en el Reino Unido, tengo el derecho de dirigirme a mi representante en la Cámara de los Comunes y pedirle qué es lo que está haciendo. Y le hago una carta y le exijo que me responda. Y él me responde. Si yo le escribo a la señora Luz Salgado, ¿me responderá? Ese es el problema. Entonces, la respuesta a esas preguntas creo que define la diferencia entre dos maneras de ver la democracia. O es obvio que la democracia británica, y lo está demostrando el Brexit, también porque da lugar a inmensas dudas. Pero si la británica, que ha sido la más veterana de las democracias, o es la más veterana de la democracia, ofrece dudas, ¿qué podemos decir de la democracia peruana? Y con eso no quiero decir que yo sea antidemocrático, al contrario. Yo le estoy formulando interrogaciones, estoy interpelando a la democracia desde la democracia, no desde la dictadura, por si acaso, desde la democracia. Porque el tema de la dictadura es otro tema, ¿no? Sí. Bueno. Debería formar un rol fundamental. También todos sabemos, los que hemos estudiado algo de historia, que lo que caracteriza a la modernidad es la separación entre legalidad y justicia. A partir del señor Beccaria, ¿no es cierto?, y del señor Kelsen y de todos los teóricos del derecho. Teoría pura del derecho. Teoría pura del derecho. Hay algo que se llama justicia y hay algo que se llama legalidad. Por tanto, algo puede ser justo, pero no necesariamente legal. Y al revés. Ese es el problema moderno, según mi modesta opinión. Y eso es un problema ético. Y ese es fundamentalmente un problema ético que ideológicamente, en nuestras bases de pensamiento, hemos separado la ética de la justicia. Y yo digo, al comienzo del siglo XXI, después de todo lo que hemos vivido desde el siglo XVI, quizás sea hora de volver a conciliar justicia con la legalidad.
En todo caso, en el Perú están absolutamente separadas, totalmente separadas. Yo escribí hace mucho tiempo, hace unos 2 o 3 años, un texto que quiero mucho, porque siempre regreso a él, que se llama Mafias y plebe. Ese texto sostiene la tesis de que en el Perú hay mafias y hay plebe. Entonces, las mafias son congregaciones de gente de mutua confianza, en donde rige una autoridad central, que es absolutamente obedecida. Sabemos que el gran ejemplo es la mafia siciliana, ¿no es cierto? Aunque también existe la mafia de Nápoles, en fin, la mafia italiana en los Estados Unidos, y hay muchas otras mafias. No les ubicamos solamente a los italianos este invento, ¿no? Es algo que procede de la Edad Media, además, que no es necesariamente malo. Es decir, son instituciones, en la medida en que son aceptadas en la conducta de la gente, que operan en la sociedad. Están operando en el Perú. Y unen o comunican desde los centros de poder hasta las bases, hasta la plebe. Porque yo creo que en el Perú no tenemos pueblo, tenemos plebe. Esto puede ser juzgado como un tema peyorativo, pero no, el tema plebe no es necesariamente peyorativo. Yo lo tomé de Carlos Franco, un amigo que quise mucho, que ya murió, que siempre insistía en esa idea, ¿no? Porque la idea de plebe es un conglomerado, no definido todavía, de gente, que tiene mucho que ver con la anomia, que es, como usted sabe, también una categoría sociológica, ¿no? Durkheim. Entonces, por lo general, esa plebe, en la que todavía no operan reglas aceptadas por todos, opera de una manera mafiosa, en el sentido de que obedece a sus conveniencias en relación con cada una de las mafias, o se orienta en relación con cada una de las mafias que comparten el poder o que se alternan en el poder, ¿no? Y yo le añadía a esa hipótesis el tema de lo fractal, que es una idea extraída de la ecología y de la geografía, que es la relación entre unos fenómenos con otros. ¿Por qué es que Keiko Fujimori pudo ser presidenta de la República? Porque yo creo que le robaron la elección, ¿eh? Soy absolutamente anti-Keiko y anti-fujimorista, pero creo que la elección se la robaron. Pero digamos que no se la robaron. ¿Por qué Keiko Fujimori estuvo a punto de ser presidenta de la República? ¿Qué podía relacionar a un habitante del Agustino, de San Cosme o de San Juan del Lurigancho con Keiko Fujimori? Aparentemente nada. No. Había una relación, había una identificación, que hay todavía, claro, mucho menor grado ahora. Pero... Entonces, todo esto, mi hipótesis, que por supuesto no puedo demostrar científicamente, porque habría que hacer 50.000 encuestas para eso, es que así estamos operando. ¿Pero eso no sería alienación? También, por supuesto. Eso equivale a un, ¿cómo puedo decir? A un tipo especial y a un periodo especial de la alienación, ¿no? Del fenómeno de la alienación, ¿no? Que es un ejercicio de poder. Que es un ejercicio de poder que incluso más que un ejercicio de poder, es la base del poder, diría yo, claro, siempre, claro, de sustentación, lo que explica el poder. Y el problema está en que toda hipótesis que podamos hacer desde la sociología, desde la antropología, tiene una frontera. Y esa frontera está determinada por la oscuridad del poder.
Porque una de las características de esta sociedad de mafias y plebe es que uno ve el poder en un escenario, lo ves en la televisión. La política, como se ha hecho muchas veces, es un espectáculo, ¿no? Como el fútbol, es un espectáculo. Pero lo que uno ve no es lo que está pasando. Lo fundamental está a oscuras. Porque los verdaderos poderes fácticos, como está de moda decir ahora, operan en la oscuridad, no operan en la televisión. Uno ve en la televisión las manifestaciones de la lucha entre ellos, pero no los ve a ellos. Ni cómo están operando realmente en el Congreso, en la presidencia, en los ministerios, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Esto es como un juego de marionetas en que hay alguien adelante de un telón negro y atrás están los que realmente mueven a los actores, a los denominados actores. Por esos actores ya no son actores, ellos no son dueños de la acción, los dueños de su acción son otros que están atrás. Esa es la característica del Perú, creo, en este momento. Para empezar, si algo está en crisis en el mundo hoy día es el poder. Hay libros escritos sobre esto, ¿no es cierto? Ese es un tema. Y el otro tema es, ¿dónde está el poder? La característica del poder siempre es que es elusivo. Hay un maravilloso libro de García Márquez, que yo creo que es su mejor libro, ¿no? Que se llama El otoño del patriarca, ¿no? Es la historia de un dictador latinoamericano, anciano ya, que domina todo el Perú, todo el país, y a la vez no domina nada. Entonces, y las veces en que yo he estado en el gobierno, que han sido muy pocas, en realidad la única vez durante el periodo de Velasco, como usted sabe, siempre me pregunté, ¿dónde está finalmente el poder? Porque muchos que hemos tenido épocas muy radicales, siempre hemos dicho, ¿no? Hay que tomar el poder. Y tomas el poder y es como el mercurio, ¿no? Como el azogue que se te va de las manos. Entonces, creo que es un punto muy, muy importante decir siempre que ahora, como siempre, el poder fue algo elusivo. Si uno entiende así las cosas, va a leer la historia de otra forma muy distinta. Luis XIV, Carlos V, Adolfo Hitler, Joseph Stalin, no tuvieron el poder que les damos. Hay una última serie realizada por los rusos que es extraordinaria, que recomiendo ver, que se llama Trotsky. Entonces allí ellos muestran cómo es que ¿qué hizo Trotsky? ¿Qué pudo hacer? ¿Qué no pudo hacer? ¿Y qué hizo a pesar suyo? Porque las circunstancias lo obligaron a hacerlo. Esto juega para todos, ¿eh? Para los buenos y para los malos. ¿Eh? Incluyo a todos. Esa es una primera cuestión. Y la otra cuestión es que todo eso está en crisis hoy día. Mire a Trump. Nadie le obedece. Entonces, el hombre, primero, ¿cómo ese hombre ha llegado a la presidencia de la primera potencia militar del mundo? ¿Está o no en crisis el sistema de poder de ese país? Es obvio que está en crisis. Dos, ¿está ahí? ¿Qué es lo que puede hacer? Sin saber qué hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, estamos en un informativo
de sociología, entonces yo no necesito citar todo aquello que ya se ha escrito sobre este tema y que se sigue escribiendo en este momento, ¿no? El gran interrogante es cómo podemos organizar una sociedad de manera que lo que llamamos ética, es decir, lo que llamamos el bien, ¿no? Pongámosle comillas o no, puede al menos predominar. No digo, pues yo no creo que sea posible una sociedad totalmente justa y totalmente buena, ¿no? Dada la naturaleza humana, que es intrínsecamente perversa. Entonces, eso significa que luchamos contra nosotros mismos. Todos los días. Los intentos de hacer sociedades, yo lo sé como socialista, ¿no es cierto? Los intentos de hacer sociedades justas han sido una lucha de las sociedades contra ellas mismas. Las guerras civiles no han existido por gusto, han sido consecuencias de ese fenómeno. Y son, desgraciadamente, consecuencias de ese fenómeno. ¿En qué momento nos encontramos en el país? Yo creo que esta es una pregunta sustantiva que todos los peruanos debemos hacernos. Yo creo que en el país estamos en una crisis profunda. Si algo caracteriza esta crisis es que no es solo de personas. Todos los días escuchamos uno y otro nombre en los medios de comunicación como culpables o sospechosos de tal o cual cosa. Muy posiblemente eso es cierto, pero tenemos un problema de personas y tenemos también un problema mayor, más profundo, un problema de instituciones y un problema de rumbo para el Perú, ¿no? Y sobre estos asuntos es sobre los que debemos preguntarnos, ¿no? Casi en los últimos 12 meses hemos tenido cambios sustantivos, un nuevo presidente de la República, hemos tenido un cambio en la situación en el Congreso, en el Parlamento peruano, hemos tenido también cambios muy importantes motivados por el descubrimiento de una corrupción profunda en el sistema judicial, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, en la Fiscalía, ¿no? Estos han sido los síntomas de esta crisis profunda de instituciones y de rumbo del Perú a la que me refería. Y en medio de una crisis de este tipo, lo que desde la sociología política denominamos una crisis de régimen, no puede haber desarrollo para el Perú. Ningún tipo de desarrollo, sea cual fuere nuestro punto de vista al respecto. No puede haber tampoco bienestar para los peruanos. Hay necesidad de terminar con esta situación, ¿no? De terminar con esta situación y darle al país un camino distinto, ¿no? ¿Cuáles son los ejes para poder empezar a caminar de una manera distinta? Debemos desarrollar reformas políticas de fondo, reformas políticas que terminen con esta constelación de poder que existe en el Perú, donde hay una élite básicamente corrupta que nos ha gobernado el último cuarto de siglo, como se demuestra día a día con las múltiples denuncias que existen. Tenemos que dejar de lado esa élite y tenemos que renovar la política. Renovar la política significa renovar la representación política. Renovar la representación política para que entren no solo nuevas personas, también nuevas ideas, se renueven los partidos existentes, se funden nuevos partidos, para que se desarrolle, se construya un poder desde la sociedad y el Estado democrático. Para muchos, me incluyo, esto debe significar una reforma constitucional. Mejor todavía, una nueva constitución, ¿no? Donde se plasme una estructura y un aparato de poder distinto, donde los derechos fundamentales para todas las personas en el país se desarrollen, aumenten, sean más, no se restrinjan como creen algunos. Hay algunos que creen que estamos en un país con demasiados derechos, me parece que es al revés, ¿no?
se aumenten los derechos y exista un poder político que los pueda llevar a la práctica, como derechos individuales, como derechos políticos, como derechos sociales y culturales, ¿no? Este es el país que debemos construir, este es el país que nos debe despertar pasión, que nos debe hacer mirar hacia el futuro, dejando atrás esta situación de corrupción, que es la forma extrema de la crisis que estamos viviendo, y lógicamente donde no siga reinando la impunidad, donde se castigue a los que han cometido delitos, y sobre estos nuevos cimientos surja un Perú diferente, ¿no? Creo que esta es la coyuntura que enfrentamos y me parece que por este lado es que deben de desarrollarse y llevarse adelante las salidas, no sé si llamarlas soluciones, si sería muy optimista, pero por lo menos las salidas que nos lleven a otro momento en la historia republicana. Yo creo que esa es una coyuntura que se puede ver con una sensación de relativo optimismo, de desafío, y que tiene un claro eje. Ese claro eje tiene que ver con el tema de la corrupción. A pesar de que este es un problema histórico en nuestro país, ¿no? Ya lo decía Manuel González Prada, y se da también en muchas otras sociedades. Pero en este momento lo que tenemos es una situación de un fortalecimiento de las fuerzas que están en capacidad de luchar contra la corrupción, ¿no? Y si nosotros repasamos 2016, 2017, 2018, y en este verano tan cálido, ¿no? Recordemos, en diciembre del 2016 fue censurado Jaime Saavedra, y eso fue la expresión, eso no tenía que ver estrictamente con temas de corrupción, pero era la expresión de una fortaleza, de un fujimorismo que había perdido las elecciones, pero que controlaba el legislativo de manera totalmente autoritaria. Un año después, diciembre del 2017, Pedro Pablo Kuczynski extiende un ramo de olivo al fujimorismo e indulta al expresidente Fujimori. Y esa oposición desde el fujimorismo tan irracional, sin embargo, protesta. En particular, Keiko Fujimori, ¿no? Protesta por ese indulto, por la forma en que ha sido concedido, ¿no? Llegamos a la renuncia de PPK, hay un clima prácticamente que levanta la consignas tipo que se vayan todos, e incluso algunos plantean desde los propios sectores vinculados a Peruanos por el Cambio que así como ha renunciado el presidente, deberían renunciar los vicepresidentes, lo cual nos hubiera llevado a una situación de crisis real y no sabemos qué estaría pasando en este momento. Pero asume Vizcarra, y Vizcarra rápidamente recoge un eco que venía de la calle, que es la lucha contra la corrupción, ¿no? Y eso abre un momento político que es el que me lleva a caracterizar el momento actual, ¿no? La ética es una cuestión que es como un espejo, ¿no? Frente al cual todos se tienen que mirar, aunque algunos cuando pasan delante de ese espejo prefieren mirar al lado opuesto, ¿no? Volviendo al tema de Vizcarra, Vizcarra no está jugando solo, ¿no? Desde el Ejecutivo está Vizcarra. Por otro lado, hemos encontrado que de los fiscales hay personajes nuevos como José Domingo Pérez, ¿no? Que han inyectado, digamos, todo un espíritu de movilización, de expectativa, y está en la calle, ¿no? Que se ha movilizado en regiones. Entonces, la lucha contra la corrupción ha encontrado un nuevo escenario en el cual tenemos por lo menos esos tres sectores que hacen que donde antes había rabia frente a la corrupción,
resignación, tolerancia, aceptación de consignas como roba pero hace obra, ¿no? O la plata llega sola. Ahora no. Ahora, por supuesto que eso no significa que hay que bajar la guardia y que eso no va a estar presente. Pero hay otros factores que están, digamos, como más dispuestos a enfrentarse a las mafias. Entonces, aquellos sectores de la ciudadanía que asumen una posición ética pueden verse fortalecidos. La corrupción ha atravesado demasiados niveles de nuestra sociedad. Se expresa en las élites del nivel nacional, se ha expresado en el Ejecutivo, en el Legislativo, parlamentarios que se han vendido a cambio de favores, en el nivel de gobiernos regionales, municipal, como hemos visto el exalcalde de La Victoria, y eso va generando además una capacidad de dar prebendas y favores, incluso personas del pueblo. O sea, quienes están los más vulnerables frente a la corrupción se ven una serie de alternativas. Y en algunos casos no necesariamente alternativas, porque no es que tengan la posibilidad de escoger. Para empezar tienen que pagar los costos de la corrupción. Por ejemplo, si el médico de un hospital le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo atender más rápido si vas a mi consultorio que está en la cuadra del frente. Entonces, estos sectores vulnerables están asumiendo los costos de la corrupción.